Las perforaciones de los pozos petroleros penetran varios kilómetros en un dominio que, para nuestra experiencia diaria, es tan extraño como la superficie de la Luna, y aunque se han perforado muchos en esta región, cada nuevo pozo trae sorpresas. Sin embargo, nuestra experiencia con pozos profundos nos ha dado una buena idea de lo que podríamos encontrar en las profundidades del subsuelo. Sabemos que la temperatura y la presión hidrostática generalmente aumentan con la profundidad, y esperamos encontrar fluidos de formación de diferente composición a los que observamos en la superficie. Para los exploradores, el ambiente del subsuelo puede brindar claves importantes para localizar gas y petróleo. En una región que tiene muchos pozos, incluso pozos secos, podemos aprender mucho acerca de las condiciones en el subsuelo que nos guiarán hacia nuevos y mejores prospectos de perforación. En este módulo vamos a examinar 3 características importantes del ambiente del subsuelo. Veremos las aguas subterráneas y las variaciones que se pueden encontrar tanto en la temperatura como en la presión del fluido. Finalmente, examinaremos la historia hidrodinámica de las cuencas sedimentarias. Veamos primero el origen y la composición química de las aguas subterráneas. Podemos definir 4 tipos de agua subterránea de acuerdo con su origen: meteórica, cognata, juvenil y mixta. El agua meteórica aparece a profundidad somera debido a la infiltración de agua de lluvia. La salinidad de esta agua es generalmente baja y tiende a ser oxidante. El agua meteórica es a menudo ácida, debido a los ácidos húmico, carbónico y nitroso disueltos. Pero estos ácidos pueden neutralizarse rápidamente en el subsuelo, particularmente cuando entran en contacto con rocas carbonatadas. El segundo tipo, agua cognata, es más difícil de definir. Se pensó originalmente que esta agua era agua marina antigua que había quedado atrapada en los sedimentos durante el soterramiento. La definición actual de esta agua incluye agua intersticial, que existe en la roca almacén antes de ser alterada por la perforación, y agua aislada del ciclo hidrológico superficial por un largo periodo. Esta agua difiere mucho del agua marina tanto en concentración de sales disueltas como en parámetros químicos, tales como pH y EH, como veremos luego. En las cuencas sedimentarias se encuentra una zona de transición de aguas de origen mixto entre las aguas meteóricas cercanas a la superficie y las aguas connatas saladas más profundas. El agua juvenil es de origen magmático primario. Es agua que nunca ha estado en la superficie o cerca de ella, y es acarreada a un medio cercano a la superficie disuelta en magma. Usualmente está mezclada con pequeñas cantidades o de agua meteórica o de agua connata, y raramente se encuentra sola. Esto no lo seguiremos tratando. Nos vemos luego. Las aguas meteóricas y las connatas, así como las que son una mezcla de ellas, pueden ser diferenciadas basándose en la química. Veamos cómo se puede hacer esto. Primero, es útil usar el EH, o sea, el potencial de oxidación-reducción junto con el pH, que es una medida de acidez o alcalinidad del agua. Segundo, medir la salinidad del agua del subsuelo es relativamente fácil y ayuda a separar aguas de diferentes orígenes. La salinidad es el total de todos los sólidos inorgánicos disueltos. Tercero, el agua subterránea puede ser analizada químicamente para determinar las proporciones de los distintos iones disueltos en ella. Este es un diagrama de EH y pH. El EH, medido en voltios, indica la habilidad del agua para oxidar o reducir metales. El agua con un valor EH mayor que 0 está considerada como oxidante y con un valor de EH menor que 0 como reductora. El pH es una medida de concentración de iones de hidrógeno en el agua. En un pH igual a 7, los iones de hidrógeno y los de hidróxilo son iguales en abundancia y el agua se considera neutra. A medida que el pH tiene valores menores de 7, el agua es cada vez más ácida, y cuando el pH se incrementa con valores arriba de 7, el agua es cada vez más alcalina.
Esta gráfica muestra el rango del EH y el pH dentro del cual las moléculas de agua son estables. Fuera de esta área, el agua se disocia en hidrógeno y oxígeno. Comparemos rangos EH, pH de aguas de diferentes ambientes. Este es el rango EH-pH del agua de lluvia. El agua de lluvia es tan altamente oxidante como ácida. Comparémosla con el agua meteórica del subsuelo. Aunque el agua meteórica se puede derivar del agua de lluvia, es menos oxidante y menos ácida, y esto se debe a que el agua meteórica subterránea contiene menos oxígeno disuelto, óxido nitroso, dióxido de carbono y ácido húmico que el agua de lluvia que acaba de penetrar en el subsuelo. Al percolarse el agua de lluvia hacia el subsuelo, reacciona con las rocas a través de las cuales va pasando y sufre una disminución en su EH, así como un incremento en su pH. Observe cómo las aguas subterráneas meteóricas pueden tener valores de pH y de EH similares al agua de mar, aun cuando su composición es muy diferente. Las aguas con natas profundas muestran un amplio rango de EH y pH, dependiendo de su historia, y particularmente de que tanto se han mezclado con aguas meteóricas. Observe que las salmueras de los campos petroleros tienden a ser más alcalinas y más fuertemente reductoras que el agua de mar. El EH y pH de los fluidos en los poros controla la precipitación y disolución de cementos, tales como los carbonatos y óxidos de hierro, así como la alteración de minerales arcillosos en las rocas del subsuelo. Por lo tanto, es extremadamente importante comprender la relación del EH y del pH con la diagénesis y la evolución de la porosidad. Esto se describe con más detalle en las referencias dadas en el manual. El segundo aspecto químico del agua subterránea que consideraremos hoy es la salinidad. Esta gráfica muestra que la salinidad del agua subterránea aumenta con la profundidad. La tasa de aumento varía de una cuenca a otra e incluso de un sitio a otro dentro de una determinada cuenca. El agua marina típica tiene una salinidad de 35 partes por mil de sustancias disueltas. El valor de la salinidad de las aguas subterráneas va desde cerca de cero en aguas meteóricas recientes hasta más de 600 partes por mil en aguas cognatas contenidas en formaciones de evaporitas. Sin embargo, en la mayoría de las aguas cognatas, el contenido de sólidos disueltos rara vez excede las 350 partes por mil. En el perfil de salinidad de un pozo, la salinidad del agua en estratos de areniscas y lutitas puede ser muy diferente. En areniscas, la salinidad del agua con nata generalmente aumenta con la profundidad, en cantidades que varían desde 0.08 a 0.3 partes por mil por metro. Se han observado anomalías locales de esta tendencia general y se piensa que se deben a dos causas posibles. Primero, el agua meteórica puede ser entrampada bajo una discordancia y preservada como un paleoacuífero con una salinidad relativamente baja si se le compara con el agua con nata arriba de la discordancia. Segundo, se pueden desarrollar zonas sobrepresurizadas, particularmente en secuencias arcillosas, en las cuales el agua de formación está atrapada, no puede circular, y por lo tanto mantiene una salinidad menor que el agua de los estratos superiores. En las lutitas, el aumento de la salinidad con la profundidad es menos notorio que en las areniscas, y la salinidad del agua con nata en las lutitas en general es aproximadamente un tercio de la salinidad de las areniscas interestratificadas. Ahora, las razones de esto son muy complejas y se discuten en el manual. Ahora veamos las variaciones laterales de salinidad a través de una cuenca sedimentaria en Argelia Oriental. Este es un mapa simplificado que nos muestra la extensión superficial y en el subsuelo de una formación de areniscas del Devónico inferior. La formación está truncada a lo largo de su límite noroeste por una discordancia. Los contornos de salinidad dentro de las areniscas indica que la salinidad aumenta hacia el norte en las partes más profundas de la cuenca. Dichas tendencias son comunes en las cuencas sedimentarias, donde las márgenes son más susceptibles a las aguas meteóricas circulantes que las partes más profundas de la cuenca. En los centros de las cuencas, el flujo del agua subterránea es comúnmente lento y el agua con nata original se puede preservar con muy poca mezcla.
Los mapas regionales de isosalinidad pueden ser herramientas de exploración muy útiles. Este es un mapa de isosalinidad de la forma Ellenberger en una gran región del oeste de Texas. Las áreas de alta salinidad en el mapa pueden indicar muy posiblemente regiones estancadas que no han sido afectadas por el flujo meteórico y donde las acumulaciones de petróleo o gas pueden estar conservadas. La relación entre la salinidad del agua del subsuelo y la presencia de petróleo o gas es complicada y debe ser analizada en cada cuenca. Ahora que ya hemos visto la relación entre el EH y el pH y demostrado la importancia de los mapas de isosalinidad, vamos a examinar la composición química del agua subterránea. El agua meteórica difiere del agua conata no solo en la salinidad, sino también en las proporciones de iones disueltos. Las aguas meteóricas se dividen en aquellas que tienen proporciones relativamente altas de sulfato y sodio y las que tienen alta proporción de bicarbonato y sodio. Las aguas con nata se dividen en las que están enriquecidas con cloruro y magnesio y aquellas enriquecidas en iones de calcio y de cloruro. Por lo tanto, las aguas meteóricas tienen concentraciones más altas de iones de bicarbonato y de sulfato y relativamente bajas cantidades de iones de calcio y de magnesio. En comparación con el agua de mar, el agua con nata contiene concentraciones mucho mayores de cloruro y de sodio que son altamente solubles, como se muestra en estas composiciones promedio de salmueras de campos petroleros, del Terciario y del Cretácico. El sodio y el cloruro disueltos juntos son los principales responsables de las altas salinidades que hemos mencionado anteriormente. El sulfato, el magnesio y el potasio son mucho menos abundantes, pero son muy importantes, ya que sus proporciones son indicativas de importantes reacciones diagenéticas. El bromuro es más abundante en el agua con nata que en el agua de mar, así como el sulfato, que es casi siempre menos abundante en aguas con nata que en el agua de mar. Esto se debe a la precipitación de sulfatos de calcio y a la reducción de sulfatos por acción bacterial, produciendo así gas sulfídrico. El agua con nata puede presentar concentraciones de sulfato mayores que las del agua de mar, si en la secuencia estratigráfica están presentes rocas evaporíticas. El agua con nata puede carecer de magnesio y potasio con respecto al agua marina, como se indica en esos análisis, pero las excepciones a esta generalización son comunes. La reducción de magnesio es comúnmente causada por la dolomitización, en la cual la calcita de las calizas se convierte en dolomita por el intercambio de magnesio por la mitad del calcio en la calcita y un reordenamiento de la estructura cristalina. El calcio típicamente está más concentrado en el agua con nata que en el agua de mar. El aumento del calcio se debe a la liberación de calcio durante la dolomitización, la disolución de sulfatos de calcio, la liberación de calcio durante la diagénesis de la arcilla y al bajo porcentaje de precipitación de calcita causado por los bajos niveles de bicarbonato en el agua con nata. La disminución de potasio probablemente sea resultado de la captación de ese elemento por minerales arcillosos. El agua con nata contiene también trazas de hidrocarburos disueltos que no son comunes en el agua de mar normal. Esto es importante por dos razones. Primero, aumenta la posibilidad de hacer mapas regionales de gases disueltos como un indicador para encontrar nuevos campos de gas y petróleo. Segundo, tiene cierta relación con las migraciones del gas y o del petróleo que discutiremos luego en el módulo 4 de esta serie. Aquí finaliza nuestra discusión sobre las aguas subterráneas. Vayamos ahora al segundo aspecto relativo al ambiente del subsuelo, la temperatura. Queremos entender la utilidad que tiene conocer los gradientes geotérmicos y su importancia en la exploración petrolera. Sabemos bien que la temperatura aumenta con la profundidad en la Tierra. El gradiente geotérmico es simplemente la tasa a la cual se incrementa la temperatura con la profundidad. Esta tasa de incremento de temperatura se puede medir mejor en los pozos petroleros. Durante la perforación, se corren registros de temperatura a diferentes profundidades. Pueden definirse temperaturas estabilizadas de fondo para cada una de las profundidades registradas. En el caso aquí ilustrado, el gradiente térmico se ha encontrado constante a 20 grados centígrados por kilómetro. Este gradiente térmico es típico.
El promedio mundial de gradiente térmico es aproximadamente de 26 grados centígrados por kilómetro y va desde un mínimo de 18 grados centígrados hasta un máximo de aproximadamente 55 grados centígrados por kilómetro. Algunas regiones muestran gradientes térmicos uniformes de una área a otra. En esas regiones, la profundidad a la cual las rocas tienen una determinada temperatura es la misma en todas partes. Por ejemplo, la profundidad para el nivel de 30 grados de temperatura o isoterma es aproximadamente 1 kilómetro en la región representada aquí. Cada pozo perforado en esta región interceptará la superficie isotérmica de los 30 grados a la misma profundidad. Igualmente, hay una superficie isotérmica de 90 grados, una de 150 grados, y por supuesto, para cada temperatura hay una superficie isotérmica que la representa. En nuestros ejemplos, hemos considerado los gradientes térmicos como constantes con la profundidad de un pozo determinado. Sin embargo, muchos pozos muestran cambios de los gradientes térmicos con la profundidad, y es importante entender por qué suceden esos cambios. Como las rocas son más calientes a más profundidad, el calor es conducido a través de las rocas hacia la superficie. La tasa de movimiento de calor a través de las rocas se denomina flujo térmico. El flujo térmico se describe usualmente en términos de cantidad de calor en calorías que pasan a través de 1 centímetro cuadrado de la superficie de la Tierra en un segundo. El flujo térmico en una determinada región es constante. Es el mismo en cada profundidad bajo la superficie. Por esto, a cada nivel en un pozo en la región, el flujo térmico ascendente es el mismo y es igual a la conductividad térmica de las rocas multiplicado por el gradiente térmico de las rocas en ese nivel. Si las conductividades térmicas de las rocas son las mismas en cada nivel en el pozo, entonces tendremos un gradiente térmico constante, ya que el flujo térmico en cada nivel es el mismo. Como es común que las rocas en diferentes puntos en el pozo tengan diferente conductividad térmica, también tendrán entonces diferentes gradientes térmicos. A partir de esa ecuación podemos ver si la conductividad térmica aumenta. El gradiente térmico debe disminuir para mantener constante el flujo térmico. Estudiemos la conductividad térmica de algunos tipos comunes de rocas sedimentarias. Las evaporitas, tales como la sal gema y la anhídrita, tienen una conductividad térmica muy alta. El carbón tiene una conductividad térmica muy baja. La caliza, la arenisca y la lutita muestran cada una amplios rangos de conductividad, los cuales se deben principalmente a las variaciones de porosidad. Los poros de las rocas pueden contener agua, cuya conductividad térmica es más baja que la de muchos minerales. A medida que esas rocas son sepultadas, la porosidad disminuye, el agua es expulsada y su conductividad térmica aumenta. La dolomía muestra un gran rango de conductividad térmica que se extiende bastante por encima de la conductividad térmica observada en calizas. Este diagrama ilustra cómo las variaciones verticales en tipos de roca que tienen conductividades térmicas diferentes pueden originar a profundidad cambios en el gradiente geotérmico. El gradiente térmico general en el pozo es de 30 grados por kilómetro. Las rocas con baja conductividad, tales como el carbón, ocasionan, sin embargo, que el gradiente sea localmente más alto. Eso significa que en el horizonte rico en carbón la temperatura aumenta rápidamente con la profundidad. Las rocas con alta conductividad térmica, tales como las capas ricas en evaporita, muestran un gradiente térmico relativamente bajo. Los tipos de roca que muestran reducciones pronunciadas en la porosidad por la profundidad, por ejemplo, la lutita en esta sección, usualmente aumentan su conductividad térmica con la profundidad. Por esto, en secuencias sedimentarias en que predominan las lutitas, normalmente compactadas y que tienen presiones de poro normales, el gradiente térmico puede mostrar una disminución suave con la profundidad debido a la reducción gradual de su porosidad. Una vez que son establecidos los intervalos de gradientes térmicos para un pozo que tiene un gradiente térmico variable, se pueden determinar las profundidades para las isotermas individuales, como dijimos antes. Sin embargo, en este caso, las isotermas no estarán separadas uniformemente. Esto se puede observar aquí comparando las pequeñas distancias verticales entre las isotermas en el intervalo de carbón de baja conductividad y los grandes espaciamientos de las isotermas en la sección de evaporita de alta conductividad.
Hasta ahora hemos visto cómo se pueden establecer los gradientes térmicos para un pozo y hemos ilustrado la observación común de que los gradientes térmicos varían significativamente con la profundidad. El flujo térmico asociado a un pozo es constante y no varía significativamente con la profundidad, a pesar de las variaciones de conductividad de las rocas. En una determinada cuenca sedimentaria, la tasa de movimiento ascendente de calor puede ser muy uniforme en cualquier lugar de la cuenca. El promedio mundial de flujo térmico es de aproximadamente 1.5 microcalorías por centímetro cuadrado por segundo. Este valor del flujo térmico podría ser típico para una cuenca de la región media del continente de Norteamérica. Sin embargo, las cuencas localizadas en regiones que sufren extensiones de la corteza, como las cuencas de extensión o rift, pueden mostrar valores de flujo térmico más altos de lo normal. Y las cuencas ubicadas en regiones de comprensión cortical, tales como las zonas de subducción, pueden mostrar flujos térmicos altamente variables. En la exploración petrolera, es muy importante comprender las causas de las variaciones en gran escala del flujo térmico y las implicaciones de esas variaciones en la generación de petróleo. Veamos algunas situaciones donde encontraremos ejemplos de las amplias desviaciones de los valores normales del flujo térmico y, por tanto, los importantes cambios de los gradientes térmicos. A lo largo de una cordillera oceánica media como la dorsal mesoatlántica, se produce ahora la extensión de la corteza terrestre. En la dorsal, las placas litosféricas oceánicas se están separando, produciendo una zona de numerosas fallas normales y de volcanes basálticos. Por razones que aún no se entienden bien, el manto superior es mucho más caliente bajo la cresta de la dorsal, y el magma basáltico está ascendiendo hacia la superficie, llevando calor a profundidades someras. Las isotermas, por ende, ascienden hasta abajo de la cresta de la dorsal, creando un gradiente térmico y un flujo térmico inusualmente altos. Si bien no se han encontrado todavía cuencas productoras de petróleo en dorsales oceánicas, sí se han encontrado en cuencas del tipo rift asociadas con la extensión de la corteza intracontinental, como es el caso de Graben de Suez en el Medio Oriente y el Graben Vikingo en el Mar del Norte. En algunas de estas, el flujo térmico está por encima de lo normal debido a que el manto externo de la Tierra situado debajo de ellos es más caliente de lo normal, como en el caso de la dorsal centrooceánica. Cuando las placas convergen hacia las zonas de subducción, como a lo largo del arco de Indonesia, se observa un flujo térmico anormalmente bajo en la región situada entre el arco y la fosa. La subducción de la placa relativamente fría del Océano Índico bajo el arco sumerge las isotermas hacia abajo y se convierte en una masa de sedimentos deformados fríos en la zona entre el arco y la fosa. Los sedimentos deformados, generalmente fríos, y la placa descendente fría debajo de ellos reduce mucho el gradiente térmico y produce un flujo térmico más bajo de lo normal en las cuencas sedimentarias ubicadas en la región entre el arco y la fosa. Sin embargo, en las proximidades del arco volcánico, el llamado arco interior del sistema indonésico, se observan flujos térmicos más altos de lo normal. Las isotermas se elevan bajo el arco volcánico, provocando la fundición de las rocas a profundidad, produciendo volcanes en la superficie. Las cuencas sedimentarias detrás del arco también pueden mostrar flujos térmicos anormalmente altos, debido al desarrollo de los centros de expansión detrás del arco. En esas regiones de valores inusualmente altos o bajos de flujo de calor, los gradientes térmicos no se deben principalmente a variaciones en la conductividad térmica, sino a movimientos en gran escala de rocas calientes hacia la superficie o a movimientos en gran escala de rocas frías hacia grandes profundidades. Lo más importante es recordar que las cuencas con alto flujo térmico y gradientes térmicos altos pueden producir petróleo a profundidades más someras que las cuencas que tienen flujos térmicos y gradientes térmicos bajos. En esta gráfica se ilustra lo anterior. Muestra las profundidades para ciertas isotermas como una función del gradiente térmico. Podemos marcar en esta gráfica las isotermas de 60, 175 y 220 grados. Como veremos en el módulo 4, la temperatura mínima para la generación de petróleo es cercana a los 60 grados centígrados y para gas térmico aproximadamente 175 grados. La formación de gas térmico prácticamente termina al iniciarse el metamorfismo, aproximadamente a los 220 grados centígrados. La gráfica muestra que en las regiones de gradiente térmico alto, tales como las cuencas de extensión y las de detrás del arco, la generación de petróleo y de gas se lleva a cabo a profundidades relativamente someras. En cuencas de gradiente térmico bajo,
tales como las de zonas de subducción, el petróleo se genera a profundidades mucho más grandes. La ventana térmica del petróleo y del gas está entre los 60 y los 220 grados centígrados. La ventana puede extenderse a una profundidad máxima de cerca de 3.5 kilómetros para regiones con gradientes térmicos de 45 a 50 grados centígrados por kilómetro. La ventana se puede extender a profundidades mayores de 8 kilómetros, donde hay gradientes tan bajos como 20 grados centígrados por kilómetro. Independientemente de cuál sea el flujo térmico regional, es importante reconocer que un intervalo de conductividad térmica normalmente baja a cierta profundidad en una región también afecta la posición de la ventana térmica del petróleo y del gas. Esta gráfica muestra un gradiente térmico de 20 grados por kilómetro. La profundidad para la isoterma de 60 grados es 1.75 kilómetros. Si en una sección hay una formación de baja conductividad térmica, o mejor aún, si se ha desarrollado una zona de lutitas de alta presión, entonces el gradiente térmico en ese intervalo será mayor a 20 grados por kilómetro, y la isoterma de 60 grados se levantará en este caso medio kilómetro. La zona de baja conductividad actúa como un manto aislante y aumenta la temperatura a cada nivel de profundidad debajo de él. Lo importante aquí es el hecho de que la posibilidad de encontrar petróleo a profundidades someras aumenta notablemente por la elevación de la ventana térmica de generación de petróleo y de gas. Este es un buen momento para que usted detenga la cinta y lea las secciones especificadas en el manual y responda a las preguntas.